me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Esta nota titulada México engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del coronavirus en su capital. Es de la periodista Natalie Critchett. Señala que el gobierno federal tenía datos que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios del mes de diciembre, pero en cambio la Ciudad de México continuó abierta otras 2 semanas. El diario explica que el 4 de diciembre la Secretaría de Salud informó que la capital no había alcanzado el nivel crítico de contagio. Sin embargo, según un análisis del propio diario, la Ciudad de México ya había rebasado ese umbral para pasar al semáforo rojo. Este reportaje plantea que se usaron números más bajos en 2 áreas críticas: el porcentaje de camas de hospital con ventiladores, es decir, las camas de terapia intensiva que estaban ocupadas, y también el porcentaje de resultados positivos en las pruebas de COVID-19 que se aplican en la Ciudad de México. Cifras menores a lo que mostraban las bases de datos oficiales de la Ciudad de México y del gobierno federal en las mismas fechas, por lo que la capital continuó en semáforo naranja esas 2 semanas. Para la nota del diario estadounidense, Natalie Critchett tuvo acceso al documento que López-Gatell le envió a Claudia Sheinbaum, en el que consta que, de acuerdo con los indicadores, la Ciudad de México estaba en semáforo naranja para ese 4 de diciembre. Ahí se señala que el 25% de las pruebas de COVID en la ciudad dieron positivo a finales del mes de noviembre. Pero los datos oficiales del gobierno capitalino muestran que más del 35% de las pruebas tuvieron resultado positivo durante ese periodo. El New York Times señala que si el gobierno federal hubiera utilizado las cifras más altas de positividad en los capitalinos, es decir, las del gobierno de la Ciudad de México, el total de puntos de la ciudad habría llegado a 33, lo que hubiera equivalido a decretar el semáforo rojo desde entonces. El segundo dato que resalta el New York Times, que contrasta, es la ocupación de camas con ventilador. En este documento de López-Gatell, enviado a Sheinbaum, se dice que había una ocupación del 45%. Sin embargo, esa misma semana, en la conferencia del gobierno federal, se reportó una ocupación de camas en terapia intensiva del 58% en la Ciudad de México. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo. Don Luis, gracias a toda la gente que nos hace el favor de ver, de seguir sus comentarios, sus críticas, se lo agradecemos mucho. Ya prácticamente, feliz Navidad. Ya estamos a 2 días para que sea Navidad, Luis. Gracias, don Luis Correa. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Efectivamente, estamos en los momentos previos a la celebración del nacimiento de Jesús. Un abrazo a todos. Oye, Luis, este video que pusimos al inicio, tú lo has dicho y lo dijimos la semana pasada, la semana antepasada y toda la semana que hemos estado hablando del COVID, que las cifras se estaban guardando, que las cifras oficiales eran una cosa y la realidad era otra. Hablamos de los amigos de médicos de México que nos decían que la situación de los hospitales cada día estaba peor. De hecho, la semana pasada se pidió por parte del IMSS que vayan médicos de toda la República a reforzar los trabajos de los médicos que se requieren en el Distrito Federal. Y este artículo del New York Times, pues la verdad, no nos puede sorprender porque siempre hemos dicho que se han enmascarado todas las cifras, Luis. Mira, en este país vivimos los tiempos del gobierno de los otros datos. Eso lo presume incluso el presidente de la República. Y siempre los datos se manipulan, se ocultan, tratando de que la mentira pueda ser suficientemente creíble que tape la verdad. Pero bueno, en primer lugar, independientemente de otros datos, independientemente del subregistro, del número de muertos, de las causas de muerte por COVID en este país, estamos a horas de arribar al doble de la cifra que el supuesto encargado, el supuesto responsable del combate a la pandemia por COVID-19 o por coronavirus, en México, el doctor López-Gatell vio como muy catastrófica. Él decía que si llegábamos a 60,000 muertos por COVID, sería muy catastrófico. Bueno, estamos a punto de llegar en cifras oficiales a 120,000 muertos, estamos en 119 y fracción, a horas de llegar
al doblemente muy catastrófico escenario del irresponsable de la pandemia en México, dicho por López-Gatell, ¿no? Entonces resulta que esos otros datos que supuestamente tienen y en algunos casos dan a conocer tratando de manipular la opinión pública, no logran ocultar la realidad. El centro del país, lo decíamos desde la semana pasada, está empezando a saturarse nuevamente la cuestión hospitalaria, vuelven a aparecer las mismas manifestaciones de queja del principio, el personal médico con insuficientes insumos que protejan la salud en su combate, ya la necesidad imperiosa y el anuncio el día de hoy de 620 personas entre médicos, enfermeras, de diferentes partes de la República que irían a la Ciudad de México a reforzar el equipo médico de combate al coronavirus. Entonces resulta que un gobernante que incluso fue el padrino de la que es hoy la que gobierna la Ciudad de México, el mismo partido político, el mismo supuestamente criterio gubernamental, resulta que están fracasando como lo hicieron desde hace mucho en el combate a la pandemia. Las cifras nos desmienten y es que seguimos creyendo que el número de muertos que hay en este país, hay un subregistro importante, no sabemos de cuántas decenas de miles, pero solo en cifras oficiales y en términos oficiales estamos a punto del doble muy catastrófico escenario del número de muertos en México. Y el presidente sigue diciendo que vamos bien. Y sigue diciendo que las cosas están correctas, que se ha logrado vencer la pandemia, incluso llegó cuando se anunciaba la eventual llegada de las vacunas, cuando ya se tenía la confirmación de en breve iban a llegar las vacunas, habló de que había cumplido de alguna manera. Pues yo no sé con quién cumplió, si con los dueños de los panteones o con quién, porque la realidad es terrible en este país y todavía hay quienes creen, por amor a Andrés Manuel, que está haciendo bien las cosas. Yo no puedo entender el cariño que desaparece, que borra una cifra tan lamentable, tan penosa, tan dolorosa para miles, decenas de miles de hogares mexicanos que han perdido un familiar. Mira, Gerardo, incluso en nuestro grupo de la escuela hoy elevamos oraciones porque en estos momentos tenemos a 2 compañeros en terapia intensiva y con pronóstico reservado de su salud por COVID. Uno es Eduardo Gasque y otro es Miguel Gutiérrez. Ya cada vez no encuentro a algún conocido que no vea cerca el COVID. Cada vez está más cerca la enfermedad, cada vez está más cerca la eventual pérdida de un ser querido. Y entonces, híjole, y el gobierno mexicano con otros datos. Oye, Luis, pero además acá la necedad, ¿por qué es necedad? De decir, oye, tengo otros datos. Aquí Gatell, oye, Gatell, usa cubrebocas, no usas, ahora sí dice que se use. La OMS diciendo, no, México nunca, jamás aplanó la pandemia, no es nueva ola en México, es la misma que no se pudo controlar. Sí, pero así, sin embargo, esa responsabilidad, Luis, es tremenda que se está teniendo por parte del gobierno, ¿eh? Así como este video que presentó la producción, pues hay otros que podemos consultar de afirmaciones muy claras. En el caso de que tú señalas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, su director ejecutivo, Michael Ryan, decía que cuidado, o sea, vienen unos 2-3 meses muy duros. Si bien la llegada a todos los países de las vacunas generan una noticia esperanzadora, la OMS calcula que los próximos 2 y 3 meses serán muy duros para el mundo en general. Y específicamente habla de México y dice, México en ningún momento
controló la pandemia. O sea, no es una segunda, lo que siempre hemos dicho nosotros, esto no es una segunda ola, porque nunca dejó de haber una presencia significativa de infectados y de muertos diario. No está pasando en México como pasó en Italia, que llegaron a no tener prácticamente ningún muerto o muy pocos a la semana y un descenso importante de infectados. En México nunca pasó. Entonces siempre se habló de dominar la pandemia y quiero pensar en qué se basaron para decir el dominio de la pandemia. Que ellos se plantearon como único objetivo del control de la pandemia el no desbordamiento del aparato hospitalario. Entonces, bueno, en cuanto a eso, con algunas manias de por medio, con algunos rechazos de gente que llegaba y no encontraba cama o los mandaban a su casa, pues no existió propiamente el desbordamiento del aparato hospitalario del país. Sí, pero ¿cuántos se murieron en sus casas? ¿Cuántos no fueron ni siquiera ingresados en el sistema como infectados por COVID? Porque simple y sencillamente la población mexicana, la que podía o simple y sencillamente hasta los que no tenían suficientes recursos, decidieron no ir a los hospitales por no correr un mayor riesgo de contagio, de infección o de agravamiento de su enfermedad. Entonces, caray, el único propósito eventualmente fue ese, y todos los daños de la pandemia, que no fueran número de camas ocupadas, corrieron con singular alegría o con singular pena, diría yo, en este país. Nada se controló, se sigue señalando como necesario para el control del nuevo brote mundial, que en el caso de México es solo la continuación de un brote sostenido de presencia de carga viral en la calle por la pandemia. Se sigue recomendando el número de pruebas, o sea, el uso de las pruebas para determinar dónde están los casos y de alguna manera aislarlos. Eso en este país no ha existido. Entonces, cuando los pros y los contras de Andrés Manuel, de alguna manera hablamos de la pandemia, desafortunadamente los pros dicen muertos hay en todo el mundo y no hay ningún argumento adicional para defender, por decirlo de alguna manera, la actuación del gobierno mexicano en materia de la pandemia. Cuando realmente, pues ahí está el número de muertos, ahí está el bajísimo número de pruebas que se han hecho y la inversión en aislar para evitar cadenas de contagio, ahí están el número de muertos de personal médico que ocupamos desafortunadamente el lugar número 1 en el mundo, todas las cifras que hemos estado dando y que se proporcionan todos los días. Hay organizaciones dedicadas a medir el número de muertos por infectados, el número de muertos contra la población, el número de muertos totales, la incidencia del COVID en materia de muertes comparado con las otras razones de muerte en cada uno de los países. Está al día eso. Hay centros informativos de esto que en tiempo real te van diciendo, comparando el número de muertos por COVID con las otras razones de muerte en todos los países del mundo. Y entonces resulta que todos esos datos no le importan al gobernante mexicano. Incluso en la gira que hizo por aquí, por nuestra zona, por la península, por razones del Tren Maya, el presidente decía, no todo puede ser pandemia, ¿no? Entonces, aquí hay un juego muy raro, por decirlo menos, por decirlo eufemísticamente, del presidente. Hombre, por supuesto que no todo es pandemia, no todo puede ser pandemia, pero realmente lo dice porque hay que ocuparse de otras cosas, o lo dice porque no quisiera que ese fuera el tema de atención central, que es el mayor fracaso para nosotros los ciudadanos. Para el gobierno no es el mayor fracaso, porque desde el principio lo dijo Andrés Manuel, le gustó que llegara la pandemia a México, le era útil, le cayó como anillo al dedo
a su proyecto de destruir el país. Entonces, no es un fracaso para él, no seamos tontos de pensar que él siente lo mismo que el pueblo mexicano, que dice la pandemia es el mayor desastre en la historia reciente de los gobiernos mexicanos. El pésimo manejo de ella ha producido los efectos devastadores en cuestión económica y en cuestión humana, en cuestión de muertos, de salud. Para él no es un fracaso. Para él fue una oportunidad y la oportunidad la sigue aprovechando. Entonces tenemos un gobernante que ve en los muertos y el quebranto económico razón para frotarse las manos de lo bien que le está yendo a México. Desgraciadamente ese es el presidente que tenemos y por eso no quiere que se hable de la pandemia insistentemente como el fracaso, como la irresponsabilidad más importante en que este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha incurrido. Entonces, pues sí, no todo debe ser pandemia, pero ¿hay algún otro asunto en este país, en este momento, más importante que ese? Que me lo diga. Entonces soy un tonto en sobreestimar la importancia de casi 120,000 muertos. Soy un tonto en estimar como importante los millones de pérdida de empleo, los cientos de miles nuevos mexicanos que incurrieron en pobreza extrema por un derivado de la pandemia, los cientos o decenas de miles de muertos que todavía faltan por venir en los próximos meses, todo el desastre que hay en cuestión de salud hoy en el centro del país y específicamente en Ciudad de México, cuando la que él puso como gobernante desde su elección de candidata incluso trata de enmendarle tímidamente la plana, porque lo que necesita ser un gobernante es distinto a lo que dice Andrés Manuel que hay que hacer. Andrés Manuel, que presume que no hay que prohibir el gobierno del Distrito Federal, dice hay que cerrar porque no hay de otra, porque se están muriendo la gente, porque hay demasiados contagios, porque se están saturando los hospitales, porque necesitamos reforzamiento de médicos de otros estados. A ver, ¿cuál es la visión del presidente? ¿Y cuál es la visión de los que todavía ilusamente por cariño, yo entiendo el cariño que le puedan tener a Andrés Manuel, porque es el símbolo de la revancha de los errores del pasado? Sí, pero hoy el error lo está cometiendo él. Y entonces es increíble que diga la gente, no, pero es que está manejando bien la pandemia. Le pasé una gráfica a la producción, Gerardo, donde hace un comparativo, no con los países del primer mundo, sino con América. ¿Cuánto, además del, porque el tema de la pandemia no solo es el número de muertos, digamos que, hombre, ¿qué tanto se podía evitar el número de muertos? Yo digo que mucho, si se hubieran hecho las pruebas, si se aislaba a la gente, etcétera, etcétera. Y si se hacía una campaña adecuada de difusión, yo decía en términos pedagógicos, de enseñarle a la gente a cuidarse, cosa que el presidente ha usado la antipedagogía en eso, porque digo, la pandemia le conviene, en palabras de él, ¿no? Y entonces él nunca quiso que la gente aprendiera que cuidándose, y después sí la responsabiliza de no cuidarse, pero nunca le enseñó porque nunca dio el ejemplo y no lo ha dado hasta ahorita. Sigue sin cubrebocas y le sigue diciendo a la gente, todo va bien. Entonces hay una... Está la gráfica, Luis, que decías, está la gráfica. Bueno, pues sí. La gráfica, ¿de qué habla? Del gasto país en distintos rubros. Dice Gross Domestic Product, o sea, es finalmente el PIB nuestro, es el Producto Interno Bruto. Entonces es el porcentaje del Producto Interno Bruto que gasta el país en estos momentos de pandemia, que ha gastado. Entonces resulta que tú comparas con Colombia, con Argentina, ya no digamos con Brasil, y México en Latinoamérica ocupa el último lugar de destino de recursos de apoyo. El primero es household, o sea, apoyo directo a los hogares, el apoyo directo a las empresas y la inversión en materia de salud en tiempo de la pandemia. Y entonces resulta, vamos a omitir en este momento el número de muertos. Vamos a dar por fatalidad inevitable, ¿ok?
no se podía hacer nada y resulta que tenía que llegarse al doble del escenario muy catastrófico de López-Gatell y llegar a 120,000 muertos, más los que se acumulen en las próximas semanas. Vamos a hacer a un lado eso, Gerardo. A ver, resulta que México es en Latinoamérica, no estoy comparando con Estados Unidos, mucho menos con Europa o Asia, que están cargados de billetes en estos momentos. No. América Latina. ¿Cómo dentro de América Latina México puede ser el país que menor porcentaje de recursos destinó al apoyo familiar para enfrentar esta pandemia? ¿Cómo México es el gobierno que destinó menos recursos para el apoyo a las empresas? Que empresas es empleo, es economía doméstica, no es grandes empresarios. ¿Por qué este gobierno destinó el menor recurso a inversión en materia de salud? Y entonces, a ver, tú ves eso y bueno, por eso el presidente dice, no todo es pandemia. No quiere que se desmenuce el grado de irresponsabilidad gubernamental en que él ha incurrido, no López-Gatell. López-Gatell no determina cuánto dinero se destina a apoyar, a evitar la pérdida de empleo. López-Gatell no decide cuánto se invierte en apoyo a los hogares que, por eso decía yo hace rato lo de las pruebas. Si se hubieran hecho pruebas suficientes, si se hubiera invertido en aislar los casos, a ver, tú quédate en tu casa, te voy a dar tu sueldo, por favor, aquí está para las medicinas, aquí está todo, aíslate porque lo que queremos evitar es que un infectado no se convierta en 50 contagiados, ¿no? No se invirtió en eso. Todos los países mandaban lana a las casas, o sea, a la economía familiar, para evitar que quienes pudieran infectarse o estuvieran infectados, prolongaran, ampliaran la cadena de contagio. México es el último lugar. A ver, amlistas, aplaudirle a Andrés Manuel por el manejo irresponsable que está haciendo de México, porque no es nada más un asunto sanitario, sino todas las cosas que alrededor de esta situación de pandemia giran. Y entonces resulta que, perdón, ser un ignorante de los asuntos de México, pero no encuentro otro asunto más importante en el presente de México que la pandemia y todas sus secuelas, tanto familiares, tanto sanitarias, tanto en materia de productividad, tanto en materia económica, tanto en materia de empleo. No encuentro otro asunto tan importante como ese en la realidad del México actual. Y veo a un presidente que lo desdeña. Pero como siempre, otros datos, la paradoja. El presidente que no le quiere dar la importancia, que no le ha dado la importancia, que no invierte el dinero suficiente para atender las repercusiones de esta pandemia en México, exige que los partidos políticos renuncien a sus tiempos de televisión en un inicio de una campaña en donde si la oposición y la sociedad se da cuenta, puede quitarle el control del Congreso al presidente. Y entonces un presidente, el que ha tenido el mayor poder comunicacional, que no necesita ni un minuto más porque todo el tiempo está presente en la agenda pública diciendo lo que quiere restringirle el espacio de comunicación a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no le interesa la libertad de opinión en este país, no le interesa que en el aire haya opiniones divergentes que le señalen claramente que la culpa de lo que está sucediendo en este país en materia económica, en materia de muertos, es él, y parece que sigue pensando que es lo mejor que le pudo haber pasado a México, cuando menos para su proyecto. Por eso dijo que le cayó como anillo al dedo. Don Luis Correa, gracias. Así de claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas.
café con sabor amargo.